¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos al Vicente Calderón, bienvenidos a la Liga BBVA en Gol Televisión. Estamos en casa del campeón, estamos en casa del Atlético de Madrid, que recibe al Elche en este partido de la jornada 33 en la Liga BBVA. El cuadro colchonero es tercero con 69 puntos, quiere amarrar su presencia en Europa en la Liga de Campeones la próxima temporada, al tiempo que intenta asumir en cierto modo la caída en la Liga de Campeones, en la Champions, hace apenas unos cuantos días ante el Real Madrid. En Liga viene a ganar por 1-2 el cuadro de Diego Pablo Simeone frente al Deportivo de La Coruña. Enfrente va a estar el Elche, que viene de ganar 1-0 frente a la Real Sociedad, que encadena 2 victorias consecutivas y que con 34 puntos está muy cerca de amarrar casi matemáticamente la permanencia en la categoría, en la primera división. A punto de arrancar el partido que compartimos desde ya con Aitor Lagunas. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Pues efectivamente, ¿no? Un poco sensaciones encontradas tanto para Atlético de Madrid como para Elche, que vienen de dibujar probablemente sus mejores rachas ligueras, pero por parte del cuadro local tiene esa gestión de la caída en Champions frente al Real Madrid, con críticas hacia el Cholo tanto por el planteamiento como por la dinámica después durante el encuentro. Y por parte del Elche, claramente, pues la situación societaria, que no es la mejor, que viene rodeada de muchísimas dudas sobre la propia pervivencia del club, no ayuda en nada, y sobre todo lo que hace es ponerle muchísimo más mérito a la labor de Fran Escribá, ¿no? Que ahí está el técnico del Elche, yo creo que haciendo una muy buena labor, un año más con el equipo franjiverde. Cerquita del minuto de partido, tiene la pelota el Elche, pelotazo arriba que ha tocado Griezmann, será saque de banda para el cuadro ilicitano. Aprovechamos la pausa en el partido para echar un vistazo a las alineaciones. Así sale el Atleti en el día de hoy, con Oblak bajo palos, línea defensiva para Gámez, Godín, Jiménez y Siqueira, centro del campo para Thiago y Gavi, acompañados por Coque y Raúl García, arriba Antoine Griezmann y Fernando Torres, que dejan del banquillo a Mario Mandžukić. Sí, bueno, ese es uno de los elementos de crítica, ¿no? De algunos medios de comunicación, algunos opinadores, la presencia de Mandžukić en el partido frente al Real Madrid, la sustitución también de un futbolista como Antoine Griezmann, que es claramente ahora el referente ofensivo de este Atlético de Madrid, sobre todo a nivel anotador. Y bueno, hoy vemos como hay algunos hombres que descansan, no está Miranda, entra también Gámez por Juanfran, y mantiene a Siqueira como lateral zurdo. Bueno, variaciones, tampoco está Mario, que no a pesar de estar con el alta no entra en la alineación, también un poco por precaución, de cara también a ese partido entre semana frente al Villarreal, que se adivina también intenso. Fuera de la lista, aparte del mencionado Mario por lesión, Ansaldi y Cani. Y este es el 11 del Elche. Enseguida echamos un vistazo al 11 del cuadro franjiverde. Antes, esta acción de ataque que intenta elaborar Domingo Cisma, un ex del Atlético de Madrid, que buscaba el centro directo al área. Se hace con el esférico el campeón de Liga, el cuadro colchonero, que la pega arriba hacia la carrera de Torres. Echamos un vistazo al 11 del Elche, el equipo de Fran Escribá, que presenta algunas novedades, sobre todo en defensa, con Titón bajo palos, defensa para Samu, Enzo Rocco, Rafa Gálvez y Domingo Cisma, centro del campo para Adrián González y Pedro Mosquera, Rodríguez, Coro y Faisal Fajir acompañan a Jonatas. Muchas novedades en el 11 del Elche, sobre todo en la defensa, con dos jugadores con ficha del filial, el caso de Rafa Gálvez y de Samu Martínez. Sí, no están evidentemente Pellegrín y José Ángel, no está Edu Albacar, que no se ha recuperado, estos tres por lesión. Por sanción, Víctor, Aarón y Pasalic. Ahí las bajas se centran sobre todo en medio campo hacia arriba. Vamos a ver esta acción de Griezmann. Busca la carrera Fernando Torres, pisaba área, llegó a tocar la pelota, pero se queda con el esférico Titón. Decíamos, ¿no?, que sobre todo en ese medio campo hacia arriba. Pero hay que decir que esas tres ausencias fueron provocadas por los futbolistas, tanto por Víctor Rodríguez, por Aarón Ñíguez y por Pasalic, en el último encuentro frente a la Real Sociedad, ¿no? Y bueno, pues hoy evidentemente es un partido que a lo mejor no corresponde a la Liga, eso que siempre se suele decir, esta no es la Liga del Elche. Han optado estos futbolistas por limpiar y llegar al tramo final de la temporada sin ese riesgo de la amonestación. Y claro, ahí hay cambios, aparece Ferran Corominas y Garry Rodríguez en las alas del ataque, a los lados de Faisal Fajir y por detrás de Jonatas. Y efectivamente en defensa aparecen Samu Martínez y Gálvez, dos canteranos. Ahí tenemos la primera aproximación del Atlético de Madrid, pisando área Fernando Torres, se quedó con la pelota Titón. Intenta salir combinando desde atrás el Elche.
Pelota arriba hacia la carrera de Jonatas, sin problemas para Diego Godín. Entrega el uruguayo atrás. Juega José María Jiménez. Thiago. Recibe Gavi, entregando para Godín. Pelota a la izquierda. Intenta progresar por este costado del equipo del Cholo Simeone. Pelota en vertical, toca Griezmann, aparece Torres. Torres tocando para Thiago, elabora en defensa el Atlético de Madrid. Momento que aprovechamos para saludar a pie de campo a Carolina García. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. La verdad es que hoy el campo está hasta arriba, este Vicente Calderón. Y es que hoy era el Día del Niño, ¿eh? Ha habido muchísimas actividades en los aledaños del estadio, justamente antes, a lo largo de la tarde, antes de que comenzara este partido. Hay muchísimos niños en la grada y además en los prolegómenos también del partido se ha rendido un homenaje a la plantilla que consiguió en 1975 ganar la única Copa Intercontinental que tiene el Atlético de Madrid. Se cumplen 40 años. Bueno, se cumplieron el pasado 10 de abril. Pelea por el costado izquierdo Guillermo Siqueira. Se quedó con el esférico, aunque acabó rebañando la defensa del Elche. Este es Faisal Fajir, tocando rápido al centro. No alcanza la pelota Adrián González. Vuelta a empezar para el Atleti. Aprieta Fajir. Pelota atrás. Reelabora la acción de ataque el cuadro colchonero. Este es Gavi. Balón vertical de Gavi. Corta de cabeza Enzo Rocco. Juega el Elche, que intenta salir rápido al contragolpe, intentando explotar la velocidad por el sector derecho de Garry Rodríguez. Sí, sobre todo la potencia, ¿no?, de Jonatas, que se volvió a reencontrar con el gol en el último partido de Liga frente a la Real Sociedad, en esa victoria 1-0 en el Martínez Valero. Ahí lo vemos otra vez. Va a ser probablemente el recurso ofensivo mayor del cuadro visitante. 10 goles lleva Jonatas en lo que va de temporada en la Liga y estuvo hasta 8 jornadas sin marcar. Entrega a Gavi para Thiago. Recibe Griezmann, le acompaña Jesús Gámez. Entrega para el de Fuengirola, que la pone al primer palo. El toque de taco de Raúl García no resulta provechoso para el cuadro madrileño. Intenta lanzar el contragolpe del Elche. Fíjate, decía Carol que Jonatas llevaba 10 goles, José. Hay otra estadística que dice que esos 10 tantos que ha marcado el futbolista brasileño le han supuesto al Elche 14 puntos. Es el jugador que más puntos le ha dado a su equipo con sus goles. El Elche ahora mismo figura con 34 unidades en la tabla, 34 puntos. De esos 34, 14 se los ha dado Jonatas con sus tantos, con sus goles. El segundo jugador que más puntos le ha dado con sus goles es Griezmann, con hasta 12 puntos. Igualado con Aritz Aduriz. Fíjate la importancia, ¿no?, que pueden tener en este caso tanto Griezmann como Jonatas, que hoy se ven las caras para sus respectivos equipos. Jugador Jonatas, que recordemos no es propiedad del Elche, sino que está cedido en el cuadro franjiverde por más de una temporada. El año que viene también está en vigor ese acuerdo de cesión y el Elche al final del presente ejercicio tiene una opción de compra por Jonatas, que se ha convertido en uno de los delanteros más cotizados de la Liga BBVA, más que nada por la irrupción, diría yo, inesperada del futbolista cedido por el Pescara italiano. Por el Delfino Pescara, que me gusta mucho también la denominación completa. Sí, es la verdad. mascota es muy chula, que es un delfín. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que probablemente Jonatas, tanto en origen en el fútbol brasileño, luego en el fútbol italiano, ha ido a caer en dos ámbitos que son muy proclives a este tipo de cesiones, ¿no? A una movilidad muy grande por parte del futbolista. En Italia pasó, aparte de por el Pescara, por el Brescia había pasado antes, luego por el Torino cedido, también por el Latina, que es un equipo también de Serie B que estuvo a punto de subir. Y bueno, parece que en Elche sí que ha encontrado un poco una cierta estabilidad. Vamos a ver si el año que viene también continúa en la localidad de Alicantina. Rompía Rodríguez por la derecha, el centro al área. Despejaban en dos tiempos por Jiménez, la pelota cae en la frontal, le puede pegar Adrián. Ahí
Ahí ha estado la primera del partido. La ha tenido el Elche, la ha tenido Adrián González. En un error tremendo en la acción defensiva por parte de José María Jiménez, que se lleva por delante a su compañero y que acaba facilitando ese remate para Adrián González, cuyo disparo se marchó fuera. Será córner para el Elche. Sí, compañero, compatriota, pero Jiménez se lleva por delante. Aquí vemos a Diego Pablo Simeone, que está en el palco tras la expulsión que vio frente al Deportivo de La Coruña la semana pasada, acompañado por Juan Vizcaíno, y efectivamente Jiménez en ese ímpetu se lleva por delante a Godín y ha provocado esta ocasión del Elche. Envío al punto de penalti, buscaba el remate Rafa Gálvez. Insiste el Elche con esa pelota al espacio, aparece Gary Rodríguez, la pisa el caboverdiano con regate de fantasía, más de Rodríguez, será córner otra vez para el cuadro de Fran Escribá, que no renuncia al ataque ni mucho menos en casa del campeón de Liga. Bueno, el gesto de Gary Rodríguez parecía que no salía bien, pero realmente la inercia del propio Coque al final ha terminado por vencer su verticalidad y bueno, un gesto de calidad del futbolista nacido en Rotterdam, pero internacional con Cabo Verde. Parecía que no prosperaba ese regate y al final acabó siendo una de las delicatessen que nos vamos a quedar en el partido de hoy. Lanzamiento de Faisal Fajir, envío al primer palo. Despeja Guillermo Siqueira, intenta alejar la pelota el equipo de Diego Pablo Simeone. Lo hace otra vez Fernando Torres, toca de nuevo el Elche. Fajir entre líneas buscando a Mosquera, persevera el ex del Getafe. Jesús Gámez con dificultades, aparece Fajir, le va a pegar, se anima Fajir desde lejos. El envío muy desviado respecto a la portería de Jan Oblak. Fajir tiene buen golpeo, un futbolista que viene de la segunda francesa, pero que se ha hecho con la titularidad aquí en España, en el Elche, en esa posición de enganche por detrás del delantero, por detrás de Jonatas. Volvemos a ver aquí repetida ese zurdazo de Adrián. Decíamos, ¿no?, por detrás de Jonatas, en una posición en la que bueno, además de él hay buenos peloteros en la plantilla de Fran Escribá. Hoy no están Víctor, no está Aarón, pero hay jugadores, Corominas, hay jugadores que tienen esa capacidad de desborde. Fajir quizás es un futbolista un poco más estático. Vamos a ver aquí. Centro de Siqueira, segundo palo, el remate de Raúl García, tapado por Titón. Será saque de esquina para el Atlético de Madrid. La ha tenido el campeón en ese remate de Raúl García. No estuvo fino en defensa Domingo Cisma. No, sí, aquí vemos como aquí Cisma no cierra, no termina de cerrar ese centro. Le permite esa opción a Raúl García y Titón responde bien. Otro que tampoco empezó como titular la campaña, pero que al final se ha hecho con ella claramente. La quiere Jiménez, la quiere Godín. El servicio es de Coque al primer palo. No llega Jiménez, la pelota cae en el punto de penalti. La aleja definitivamente el Elche, que intenta lanzar el contragolpe con Faisal Fajir. Corominas quería entregar el ex del Español para Jonatas. Aparece otra vez Fajir desplegando el ataque por la derecha. La está reclamando Rodríguez. Ahí está el caboverdiano que puede centrar. Mete el servicio al interior del área. Gary Rodríguez. Despejó Diego Godín. El saque de banda para el Elche. En pie, José, los dos entrenadores desde el primer minuto, tanto Fran Escribá en su área técnica aplaude a los suyos, está constantemente dándoles instrucciones, y también muy inquieto en esta zona técnica a Germán El Mono Burgos, porque como comentaba Aitor Lagunas, Diego Pablo Simeone está sancionado, está en el palco, así que hoy ejerce de primer entrenador, su segundo. Regresando en el día de hoy Fran Escribá al campo de Atlético de Madrid, un campo en el que ejerció como local, no como primer entrenador, sino como segundo, como asistente de Quique. Y casi podríamos decir que estaríamos ante un gesto, no sé si retro, vintage o nostálgico, si viésemos a un entrenador sentado en el banquillo, porque ahora ya prácticamente todos los entrenadores, venimos de ver a Luis Enrique y Sergio en el Español Barça, todos los entrenadores viven prácticamente los 90 minutos de los encuentros, y si no, Carol lo podrá confirmar, de pie. Es ahora mismo la tendencia. Sí, la verdad es que casi todos siempre están de pie. Es verdad que se acercan de vez en cuando para comentar algo con sus ayudantes, pero casi todo el tiempo están de pie. Eso sí, hay algunos más enérgicos que otros a la hora de gesticular y de dar instrucciones. En eso el Cholo está en el top. Está en el podio. Pelota al espacio para que venga ese centro por el sector izquierdo. Envío muy largo por encima de la portería de Przemysław Titón. La buscó Antoine Griezmann. Pero fíjate cómo ha cambiado, José, que cuando éramos más jóvenes
era habitual, incluso hace bastante, hace bastante tiempo de esto, era habitual, punto uno, que los banquillos estuvieran por debajo del nivel del césped. Es decir, la visión era bastante complicada y luego era bastante habitual también que los entrenadores se pegaran los partidos fumando. O sea, dos circunstancias totalmente impensables ahora mismo. Y sin asientos de Fórmula 1 no, exacto. Ahora, Sí. Algo más rústico. Juega en corto Oblak. Pelota larga de Thiago, el que corre es Fernando Torres, consigue bajarla con el pecho del jugador de Fuenlabrada y falta. Hay falta de Fernando Torres. Falta sobre Samu Martínez en el día de hoy, ubicado en el lateral diestro, a pesar de que Damián Suárez está en la lista, está en la convocatoria, está a disposición de Escribá y en el día de hoy de hecho se queda en el banquillo. Sí, no sé si es también un intento por guardar efectivos de cara a encuentros más exigentes, pero es desde que luego realmente hablábamos de bajas, de ausencias. Están Aarón, Pasalic y Víctor Rodríguez sancionados, Pellegrini y Albacar lesionados, pero lo que ocurre en el lateral diestro con Damián Suárez, como decías, Carol, es que está percibido, ¿no? Igual que Lombán. Intenta cubrirse en algún sentido Fran Escribá de cara a próximos compromisos. Claro, porque es que el siguiente partido entre semana es contra el Deportivo de La Coruña, creo, si no recuerdo mal, y tiene ahora mismo a Damián Suárez y a Lombán apercibidos, como comentaba Aitor Lagunas. Entonces seguramente los tengan en el banquillo reservándolos a la espera de ese próximo partido, ¿no? Entre semana. Sí, exacto, esa es probablemente la interpretación, ¿no? Las posibilidades a lo mejor de perder a futbolistas importantes. Viene a ser un poco lo mismo que comentábamos antes con Víctor, con Aarón y Pasalic, ¿no? Que forzaron esa tarjeta amarilla con la que cumplían ciclo para cumplirlo frente al Atlético. En el caso de Damián y Lombán no lo hicieron, pero prefieren, o ha preferido en este caso Fran Escribá guardarlos de cara a planteamientos, a enfrentamientos más nutritivos en su pugna por conseguir la permanencia. Avanza por la izquierda del Atleti, toque de Coque para que corra Siqueira, echa una mano en defensa Gary Rodríguez. El saque de banda será para el Atleti, se llama el cuadro local, lo ejecuta rápido Siqueira. Coque recibe Godín, balón para Gavi. Taconazo de Raúl García, el que corre es Jesús Gámez. Llegó a tiempo en defensa Ferran Corominas para hacerse con ese balón y alejarlo lo máximo posible de su portería. Otra vez el ataque del Atleti, al espacio Torres. Torres se lanza el autopase, se va al suelo. Sigan. Parecía que no indicaba falta el árbitro, pero finalmente Clos Gómez, el árbitro aragonés, indicó esa infracción muy cerquita del área, en el lateral de la zona de castigo que defiende en esta primera parte el Elche. Sí, la falta existe claramente. Partido importante también para Torres, que viene de no disputar demasiados minutos y que hoy tiene la oportunidad de reivindicarse junto con Antoine Griezmann en ese frente de ataque. No está Arda Turán, ya lo hemos comentado, Raúl García por la banda derecha, Coque por la izquierda y Thiago y Gavi en la sala de máquinas. Buscará el primero del partido a pelota parada el Atlético de Madrid. Ordena a sus compañeros Titón, dos hombres en la barrera, en la ejecución Coque buscando el remate. Hombres tan peligrosos en el juego aéreo como Godín y Jiménez. Toque cortito de Coque, centro de Gavi, mete el puño Titón, la pelota cae en la frontal del área. Raúl García de primeras para que sirva la zona de castigo otra vez el Atleti. Consigue despejar el Elche, saque de banda para el cuadro rojiblanco. Bueno, tiró de estrategia ahí en esta ocasión, mandando el balón atrás para que Gavi sirviera desde atrás con esa rosca. Variedades sobre una misma idea, ¿no? Sobre la potencia del juego de estrategia, en este caso ahora con el saque de banda también de Siqueira. Centro de Siqueira, el remate de Raúl García, consigue sacarla Titón, tocó ligeramente el guardameta polaco, pero lo suficiente para evitar que el remate de Raúl García acabara dentro y se convirtiera en el primero del partido. Ahí la ha tenido el Atleti, la ha tenido Raúl García. No sé si incluso llega a desviarla un pelín Rocco, lo cual aún complica más la acción de Titón. Sacó rápido el cuadro de Simeone, el remate, cabeza de Gavi tras el centro de Jesús Gámez, se marcha por encima de la portería. Fíjate que lo tenía bien Thiago en este remate, entrando además
con toda la potencia, con todo el golpeo, pero se le fue arriba al futbolista portugués. Gámez, de primeras Griezmann, conducción de Thiago, está buscando opciones el futbolista portugués. Entrega a Koke al costado izquierdo para Guilherme Siqueira. Rompe Siqueira, que cambia de ritmo, deja atrás a Rodríguez. Pelota para Koke, que puede centrar. Servicio al área con Rosca y no hay nadie vestido de rojo y blanco. Se la queda Titón. Presión muy tibia por parte del Elche, hasta que el Atlético no se interna en su propio terreno de juego, no se hace efectiva de verdad la línea de presión de los jugadores visitantes, y probablemente pues vaya a ser así durante todo el encuentro, ¿no? Con una posesión más abultada para el Atlético, con un Elche, como hemos visto, tratando de buscar las acciones a lo mejor más descolgadas, más episódicas, y claramente la velocidad, la verticalidad que le puede proporcionar Jonatas a la hora de estirar al equipo. Pero sí, vamos a ver a un Atleti que va a estar constantemente pues con la pelota en los pies. Levanta la cabeza Gavi. Recibe Raúl García, prolongación hacia la carrera de Jesús Gámez, que se sumaba al ataque. Servicio lateral para Domingo Cisma. 20 minutos ya de partido en el Vicente Calderón, de momento sin goles entre Atlético de Madrid y Elche. Jiménez. Indica falta Clos Gómez. La pelota es para el Atlético de Madrid. Se ha lastimado Thiago en ese salto, también Faisal Fajir. Así que acciones detenidas en el Vicente Calderón. Es que se han dado un cabezazo, José, los dos en ese salto. El primero en caer era Thiago, se llevaba las manos a la cabeza, pero el jugador del Elche también ha quedado mal herido y tienen que entrar los médicos de ambos equipos. De hecho, Carol, parece que se acercan para mirar si realmente tiene una brecha, si tiene una herida abierta o no Thiago, que eso le dificultaría bastante el hecho de continuar en el partido. Sí, lo primero de hecho que han hecho con Thiago es echarle agua en la cabeza, mirarle, parece que no tiene más, se va el mismo jugador tocándose la cabeza, y lo mismo con Faisal, que parece que ya está recuperado. Ambos jugadores parecen recuperados. Carol, ¿cómo se respira en el Calderón después de la eliminación en la Liga de Campeones? Pues sobre todo antes de entrar al campo, como os he dicho que era el Día del Niño, la verdad es que han venido muchísimas familias. La gente, bueno, pues confía en su equipo. La verdad es que con todo lo que ha conseguido este equipo, sobre todo el año pasado, con todo lo que han conseguido teniendo de técnico a Diego Pablo Simeone, la verdad es que la gente no se ha venido abajo. Es verdad y es lógico que les dé mucha pena, ¿no?, haber caído eliminados de la Champions, y muchos de ellos hacían autocrítica, diciendo que no habían jugado todo lo bien que se necesita para pasar una eliminatoria de Champions como la que tuvieron. Intenta venirse arriba el Atleti, saque de esquina en este tipo de lances, en este tipo de acciones. Es capaz de hacer daño, sabe cómo hacerlo. El cuadro de Simeone, uno de los más efectivos, diría yo que junto al Sevilla, el más efectivo en este tipo de suertes. Envío con Rosa, segundo palo, remate de Godín arriba. Se elevó por encima de los demás el futbolista uruguayo, pero el testarazo de Godín no cogió portería. Intento estéril del Atleti, saque de puerta para Titón. Sí, desde luego uno de los registros que el año pasado llevó al Atleti a proclamarse campeón de Liga, vigente campeón de Liga, tanto con los centros de Gavi, de Koke, como con los remates de hombres como Godín, ¿no? Sin ir más lejos le dio el tanto que certificó esa 10ª Liga de la historia del Atlético de Madrid. Cisma. Intenta bajarla Jonatas, tocó de cabeza Coro, despeja Jiménez. Arriba Raúl García, la esconde Torres, hay falta sobre Fernando Torres, acaba rápido el Atleti, pero parece que se precipitó, que no sacó la falta, no puso la pelota en juego Gavi Fernández desde la ubicación que indicaba Clos Gómez. Ahora sí, tocando el equipo local, apertura de Thiago hacia el sector izquierdo. Koke otra vez con Thiago. Jiménez buscando la espalda de Rodríguez, aplicado en defensa del jugador caboverdiano, se la entrega a Samu Martínez.
Opción de réplica para el cuadro dirigido por Fran Escribá. Este es Jonatas. Se le echa encima Jiménez. Intenta superar al uruguayo, el delantero del Elche. Sigue presionando Jonatas. Pelota arriba de Oblak. Hay falta de Fernando Torres. Y le muestra la cartulina amarilla al delantero del Atlético de Madrid, de la primera cartulina amarilla del partido para un jugador del Atlético de Madrid, para Fernando Torres. Primera del choque, como decía Carol, para Fernando Torres, después de estirar el brazo y acabar impactando en la cara de Enzo Rocco. Sí, aquí lo vemos repetido y además es una acción que ya sabemos que está bastante buscada, ¿no? Bastante perseguida por parte de los colegiados normalmente en cuanto advierten que hay un mínimo riesgo y también una cierta carga de voluntariedad en ese gesto. Normalmente se suele ver sancionado con la tarjeta amarilla. Bueno, aquí ahora Torres ha estado a punto de recibir, perdón, Griezmann estaba a punto de recibir una parecida. La misma por parte de Rafa Gálvez, que acabó despejando ese balón. Insiste el Atleti y otra vez Gálvez la echa fuera. O al menos parecía que ese balón estaba destinado a salir. Recorre la línea de forma constante, casi hasta el banderín de córner. No quería salir ese balón. Es saque de banda para Jesús Gámez en el día de hoy, dando un poco de descanso, cambiando de banda, volviendo a su ubicación natural para que se quede fuera del equipo Juanfran. Sí. Jesús Gámez, que en este tipo de lances, en los saques de banda, lleva, no te diré, Aitor, 3 asistencias, pero sí ha generado 3 goles con saques de aquellos al horror y del up que acaban en el punto de penalti, efectivamente. Sí, sin ir más lejos, la semana pasada frente al Deportivo, bien es verdad también que con intermediación de Sidney, del central del D, porque no acertó a despejar de una manera más certera y al final acabó colocando el balón en los pies del peor futbolista en el que probablemente ahora en el Atlético puedas dejarle la pelota, ¿no? que es Griezmann. Pero es verdad que Gámez, fíjate, es curioso porque Gámez en el Málaga era un lateral con fama de mucha proyección ofensiva y quizá un pelín de anarquía o de falta de consistencia defensiva. Y cuando llega al Atlético, es verdad que primero le cuesta bastante, pero en las últimas jornadas se ha convertido casi en una competencia directa para Siqueira, precisamente porque aporta un poco más de rigor defensivo que el futbolista brasileño. Ahora lo comentamos. Opción a pelota parada para el Atleti. El centro de Coque se queda corto. Despeja la zaga del Elche en una acción que estaba invalidada por fuera de juego. Y porque además incorpora esa circunstancia que tú comentas, ¿no? De que bueno, sus saques de banda son saques de banda muy poderosos que prácticamente se pueden convertir en momentos puntuales en corners, ¿no? Como hemos dicho ya en acciones de gol. Sin ir más lejos, en los últimos 9 encuentros Gámez ha sido titular en 8 y en 6 de ellos, en esos 8 encuentros, en 6 ha sido titular a banda cambiada como lateral izquierdo. Con lo cual, bueno, pues como decimos, ¿no? Siqueira se ha encontrado con una competencia inesperada. Había 3 posiciones probablemente cuando arranca la temporada en las que el Atlético tenía muchas incertidumbres porque había tenido que renovarlas, que son la portería, el lateral izquierdo y la delantera. Yo creo que Oblak está dejando muy buenas sensaciones, a pesar de que también le costó mucho después de aquel partido frente al Olympiacos en Champions, ojo aquí. Pero estamos viendo cómo el esloveno se ha hecho con la titularidad claramente. Y más allá de Oblak, la contratación de Moyá ha sido todo un éxito. Sí. Primero Moyá, después por la lesión del Balear, la aparición con muchísimas garantías de Oblak. En el lateral izquierdo lo que decimos, Siqueira empieza, pero es verdad que no termina de dar la sensación de convencer en demasía al Cholo, que sin ir más lejos frente al Real Madrid en Champions, en el partido más decisivo de la temporada, opta por Gámez. Y arriba está Mandzukic, que sí que parece que es un jugador de la total confianza del Cholo, incluso estando tocado del tobillo como ya sabemos que está. Cerquita de la media hora de partido en el Vicente Calderón. Seguimos esperando los goles entre Atlético de Madrid y Elche. Jonatas. Toca Raúl García. El saque de banda para el cuadro franjiverde. Buscando el Elche su 5ª victoria lejos de casa en lo que llevamos de temporada. Ya ha conseguido imponerse en el campo del Rayo Vallecano, del Athletic Club, del Eibar y del Córdoba. Rodríguez.
Le hace el lío a Jiménez. El último en tocar ha sido Rodríguez. Se enfada y mucho el internacional caboverdiano. Aquí tenemos la acción repetida y tiene toda la pinta de que acierta Clos Gómez, porque el último en tocar de forma totalmente involuntaria es Garry Rodríguez. Y no era fácil, en esa acción. Entrega Cisma atrás para Rafa Gálvez. Cedió el cordobés para Przemysław Cytón. Presión arriba Antoine Griezmann, obligando al portero cedido por el PSV a desplazar en el largo. Rocco. Balón al espacio de Coque, demasiado potente, imposible para la incorporación al ataque de Guillermo Siqueira. Aparece otra vez Cytón para quedarse con esa pelota. Y precisamente por lo que comentábamos de Siqueira, y con la presencia ahí de dos hombres como Coque y el propio Griezmann, que cuando conectan entre sí son capaces de generar cosas muy buenas para el Atlético de Madrid. En ese sector zurdo, dijéramos, del ataque del Atlético, en el que se está moviendo como lateral un Samu que de partida es un medio. Sorprende, ¿no?, que el Atlético no esté aprovechando más esa banda, no la esté convirtiendo en un carril. Aquí va Gámez por el otro costado, pero sobre el papel daría la sensación de que quizá por el ámbito zurdo sería un ámbito en el que lo tendría más despejado el Atleti para llegar a las inmediaciones de Titón. Toma carrera Gámez, que la va a poner dentro del área, buscando esa fórmula que ya le ha dado éxito, que ya le ha conducido al gol al Atleti en jornadas pretéritas. Envío de Gámez muy potente, no consigue prolongar Diego Godín. Era Jiménez quien buscaba ese balón, también Raúl García peleando para que no saliera. Será saque de puerta favorable al Elche. De momento el Atleti cargando con la iniciativa, intentando generar situaciones de peligro, buscando posiciones de remate, pero de momento la producción ofensiva del cuadro de Simeone más bien escasa en un duelo en el que parte como claro favorito. Sí, no sé si es una sensación solamente mía, da la sensación como que el Atleti está un pelín pagando quizá a lo mejor el golpe de la Champions, o un pelín resacoso, y bueno, no termina de acertar, no termina de mostrar ese puntito de intensidad, a lo mejor, que sería el que le faltaría para poder crear esas ocasiones que por posesión sí que a lo mejor merecería, ¿no? Por su parte el Elche, ya lo hemos dicho, es que llega al campo del Atleti con una predisposición tal ya a guardarse para futuros enfrentamientos, que bueno, que yo creo que cualquier cosa que saque de positiva del Calderón prácticamente podría ser inesperada para los de Escribá. Thiago. Toque de primeras hacia el costado izquierdo, puede centrar Siqueira, el envío al primer palo, despejado por Enzo Rocco. Vuelta a empezar para el Atlético de Madrid. No sé, Carol, si esa falta de punch que se percibe en el juego de los rojiblancos también acaba contagiando la grada, o es al revés. Pues fíjate, yo creo que sí, veo a esta grada un poco distinta, porque la verdad es que están bastante callados. Siempre, es verdad que siempre hay gente que anima, eso es lógico, pero bastante más callados que en otros partidos, y bastante más callados de lo habitual, como suele ser normal en el Calderón, que es verdad que la afición no para ni un solo minuto prácticamente, y hoy están bastante tranquilos. Es bastante raro ver el Calderón en este medio silencio. Balón colgado por Thiago, sale Titón. Chocó con Raúl García, pero se hizo con la pelota el guardameta polaco. Vemos de nuevo el centro de Thiago. Y el blocaje por parte de Przemysław Cytón. Jonatas mirando al tendido, combinó con su compañero. Otra vez Jonatas, por delante está Rodríguez. La vuelta el futbolista mineiro. Al suelo Jonatas de Jesús. Hay falta favorable al Elche. Una oportunidad para estirarse y para meter ese balón del interior del área, buscando a Jonatas, a Rocco, a Gálvez y compañía. Estaba muy cerca de esa acción Germán el Mono Burgos y la protestó, al igual que su jugador, al igual que Raúl García. Los dos le protestaron a Clos Gómez. ¿De momento lo ves con el mismo ímpetu que tiene el Cholo, o es otra escuela, más tranquilo?
Pues fíjate, en los gestos le veo más tranquilo, pero en las instrucciones continuamente, casi más que al Cholo, ¿eh? Además se le oye más, tiene una voz más potente. Bueno, tiene voz de rockero, ¿no? Como que es cantante, de The Carp. El centro es de Fajir. Balón muy pasado, muy potente, imposible para los jugadores franjiverdes. Será saque de puerta para Oblak. Gesto serio de Fran Escribá, de momento arañando un punto en casa del campeón. Arañando un punto en un estadio en el que solo ha ganado el Villarreal en la Liga BBVA. Y en el que nunca ha ganado el Elche en primera división en toda su historia, lo cual aún acrecienta más esa sensación, ese reto que tiene por delante el equipo de Escribá, ¿no? Con respecto a lo que comentábamos de la intensidad, también un apunte. En los últimos partidos ligueros, tanto frente al Deportivo como anteriormente Málaga, Real Sociedad, Córdoba, incluso Getafe a finales del mes pasado, es decir, lleva un mes el Atlético en el que en cada partido liguero se adelanta siempre antes del minuto 20-25 de la primera mitad, ya está con ventaja en el marcador. Y hoy estamos viendo que prácticamente no es que no se haya adelantado, es que prácticamente no ha tenido ocasiones de gol. De momento nos ponemos con el partido, seguimos con este Atlético de Madrid-Elche. Estamos en los últimos 10 minutos, estamos en el tramo final de la primera parte. Y se le sigue resistiendo la visita del cuadro de Fran Escribá al vigente campeón de Liga. Un Atleti que ya apeado de la Liga de Campeones no puede realizar más concesiones en el campeonato, en la Liga BBVA, si quiere amarrar esa plaza de acceso a la máxima competición continental que le está disputando el Valencia y también el Sevilla, que va como un tiro. Sí, bien es verdad que el Sevilla tiene por delante un tremendo reto, ¿no? Que es ahora mismo superar las semis de la Europa League, una competición en la que se mueve como pez en el agua y al mismo tiempo tratar de pelear esa posibilidad de acceder a la Champions de forma directa. Está ahora mismo a 6 puntos del Atlético. Bueno, el Valencia está más cerquita, 65 puntos, Atleti 69. Pero es verdad que sigue abierta esa batalla entre los tres equipos. Yo creo que es una de las batallas bonitas que todavía queda por dirimir en esta primera división. Hay falta sobre Coque. Se queja el jugador del Atlético de Madrid. Una nueva posibilidad a balón parado para el cuadro colchonero, que muy probablemente va a incorporar al ataque a Godín y a Jiménez. Ahí está el envío desde el costado, el remate de Raúl García. Bloca Titón. Seguro el guardameta del Elche, haciéndose con ese testarazo de Raúl García. Más seguro Titón que Cisma, que está sufriendo cada pelota cruzada desde ese carril zurdo. Con las internadas de Raúl García se le escapa el jugador navarro a Cisma. Otra vez a la carga de Atleti por ese costado. Griezmann entrega para Coque, que pone un poquito de pausa, que envío con el exterior. Torres, arriba el remate de Fernando Torres después de un pase de orfebrería de Coque. Resurrección, le pegó demasiado alto el jugador de Fuenlabrada. Esa Carol ha sido la mejor del partido. Sí, porque además estaba yo mirando los apuntes y pensaba que casi todas las ocasiones de gol que ha tenido el Atlético de Madrid en esta primera parte, las claras al menos, las había protagonizado Raúl García, y esta última sí que ha sido de Fernando Torres. Se ha escuchado el "oh" en todo el estadio. Desde abajo se ha visto claro que el toque con el exterior de Coque es para enamorarse. Es quirúrgico, es una calidad y un detalle a la hora de poner esa pelota con el exterior de la bota que le ha facilitado la posición a Fernando Torres, pero bueno, al final el delantero de Fuenlabrada no ha conseguido impactar de la mejor manera. Decíamos que por el costado zurdo del ataque del Atleti
era previsible que encontrase algún hueco, era previsible que encontrase más facilidades y era previsible además que si Koke y Griezmann, como ha sido en este caso, conectaban, pues la acción tiene muchos más visos de terminar bien para el Atleti que a lo mejor se intervienen otros dos futbolistas, ¿no? con menor calidad. Buen balón de Gámez, aparece Koke como extremo, el centro de Koke se marcha a saque de banda. Tiene prisa por hacerlo efectivo Jesús Gámez. Gavi. Otra vez Gámez entregando para Gavi, el centro del capitán de primeras, el remate. Lo está buscando Raúl García. Después del servicio desde el costado, consiguió neutralizar la situación el Elche, el cuadro franjiverde, que sale al contragolpe explotando la velocidad de Rodríguez. Envío muy desviado, envío poco preciso, directo a la ubicación del Mono Burgos, que la cazó, que la bloqueó como en sus tiempos de portero en River, en Atleti, en Mallorca y demás. Ahí teníamos la acción anterior, el remate es bueno, iba dirigido a portería, aparece en Zorroco para bloquear o bloquear, mejor dicho, el chute de Raúl García. Sí, pero de nuevo, Raúl García indetectable para el radar de los defensas del Elche, está generando con su movilidad muchos problemas. Griezmann, autopase de tacón, presiona a Atleti, mete la cabeza a Koke después del despeje del Elche. Luchando Fernando Torres por ese esférico, a punto de hacerse con el balón, recorta Torres, sigue Torres. Ventaja para Cisma, que con mucha tranquilidad combina con su compañero, no hay falta, sigue el ataque del Atleti, se viene al centro de Raúl García, la pone Raúl al primer palo, será córner para el Atlético de Madrid, será córner para el campeón de Liga, que en ese tramo final está achuchando, buscando el 1-0. Sí, quizá demasiada tranquilidad la de Cisma, ¿no? A la hora de quitarse el balón de encima y después esa intensidad que a Raúl García le convierte prácticamente en una prolongación del propio Cholo, ¿no? Sobre el terreno de juego. Sirve Koke, no llega el remate Jiménez, la aguanta Rodríguez, se le hizo de noche, continúa Gavi, está dentro del área, la puede poner Gavi, balón tocadito de Gavi, segundo palo, aparecía con todo Godín oliendo la sangre, es córner para el Atleti, está apretando y de verdad el campeón, Carol. Sí, y además ha conseguido despertar a la grada, ¿eh? Si hablábamos antes de que estaban bastante callados, ahora sí que están muy animados y continuamente animando a los suyos. Es Koke quien sirve al punto de penalti, el remate desviado, no llega Griezmann. Después de ese intento de Fernando Torres, pasó el peligro para Titón. Muy exigido Torres ahí en ese salto, a pesar de haber ganado el cabezazo, no consigue acertar con la dirección. Y en la jugada inmediatamente anterior hemos visto a Gavi, que yo creo que hay un momento en el que probablemente si se da cuenta exactamente de cuál es su ubicación dentro del área, a lo mejor podría haber incluso hasta intentado el disparo. Tiene muy buen golpeo Gavi. Vamos a ver aquí. Griezmann, la buscaba Torres, toque de primeras de Koke, no tiró el desmarque Fernando Torres, tampoco Antoine Griezmann. Se la quedó Titón, despeje de Domingo Cisma. Aguanta la pelota Rodríguez de cara, combinando con su compañero, jugó Adrián para Jonatas, recupera el Atlético de Madrid, le dura muy poquito la pelota al cuadro de Fran Escribá. Sí, ahora siempre ha sido, durante estos primeros 45 minutos hemos visto como al Elche no le ha interesado en absoluto la posesión de la pelota, pero sí que es verdad que ahora mismo el Atleti sí que está protagonizando un rush final de esta primera mitad, de este primer capítulo del partido, y probablemente por esa propia intensidad aún la presión es todavía más efectiva por parte de los jugadores locales y evidentemente la posesión de los visitantes es menor. Cartulina amarilla para Domingo Cisma. Es la segunda del partido, primera para un futbolista del Elche, seguramente el integrante de la defensa que más está sufriendo en las acciones de marca. Sí, fíjate que es llamativo, ¿no? Porque teniendo a Samu y teniendo a Gálvez en esa línea de 4 improvisada que se ha inventado Fran Escribá, bueno, quizá podíamos pensar que alguno de los dos canteranos estaba llamado a pasar una mala tarde en el Calderón, y en realidad es lo que estamos diciendo, ¿no? Que Cisma en muchos momentos se ha visto superado por un Raúl García que está moviéndose con mucha comodidad en las inmediaciones de Titón. Quiere el primero justo antes del descanso el Atlético de Madrid. Al lanzamiento Gavi y buscando el remate Raúl García, Jiménez, Torres, Godín y compañía. Servicio de Gavi con Rosa, segundo palo, el toque de Godín va en dirección a portería, lo bloca Titón con seguridad.
Ahí tenemos la acción repetida, el remate en parábola, iba dirigido a portería, pero toda la ventaja era para el portero del Elche. Hay momentos, José, que la superioridad de las fuerzas aéreas rojiblancas, podríamos decir, es tan manifiesta que incluso no es que un jugador gane el salto, es que dos futbolistas del Atlético ganan el salto, y como en esta ocasión, que eran Godín y Jiménez, me daba la sensación, se llegan incluso hasta molestar, ¿no? Eso, de la superioridad que demuestran en este tipo de acciones. Gavi. Anticipa la defensa del Elche. Toca de nuevo el Atlético de Madrid. Estiago para Coque. Gavi. Se ofrece en la derecha Gámez. Balón colgado por Gavi. Mal despeje de Enzo Rocco. Insiste Gámez, que aparece como extremo. El servicio de Gámez. Segundo palo. No remata Griezmann. Tampoco llegó Fernando Torres. En una acción que está invalidada por fuera de juego. La tuvo el Atleti justo antes de que se cumpla el 45. Pendientes ya, Carol, del agregado. No sé si has podido ver algo desde ahí abajo. De momento, mira, el cuarto árbitro ahora mismo tiene el cartelón en la mano, lleva ya unos segundos con él en la mano, pero de momento no nos lo muestra, ¿eh? Hay que esperar a ver cuánto tiempo añade. Hay que esperar al 45, lo levanta ahora. Remira. Sí, creo, a ver si lo veo. Un minuto. Un minutito, nos vamos al 46. El Atleti la ha tenido recién con ese centro desde la derecha. En la repetición va a parecer una tontería lo que digo, pero me pareció mejor la ocasión repetida que no en directo, ¿no? La situación de remate de Griezmann era franca. Sí, pero también en la repetición hemos visto cómo el fuera de juego existía, ¿no? Era manifiesto, además aprovechándose perfectamente con esta diferenciación en las franjas en el corte del césped del Calderón se veía muy claro. Pero es verdad que a Griezmann le ha sorprendido, no sé si no contaba con el fallo de, creo que era Gálvez, el central, con que dejase pasar la pelota y llegase hasta su posición, pero se ha visto sorprendido el francés, ¿no? Que es verdad que está hoy un pelín menos activo, un pelín menos acertado que probablemente en los últimos encuentros en los que venía de marcar y de marcar fácil, ¿eh? Busca la última antes de irse al vestuario el campeón de Liga. Entrega a Gavi al costado izquierdo. No habrá tiempo para elaborar una última jugada. Futbolistas a vestuarios. Carol, se acaba la primera parte. ¿Cómo se respira allá abajo? Sí, se acaba la primera parte. Ahora mismo gritos de ánimo en la grada para sus jugadores. De momento se mantiene el 0-0 en el marcador, pero es verdad que el Atlético de Madrid ha tenido más protagonismo en esta primera parte. Como dices, se retiran ya los 22 protagonistas. Vamos allá con la segunda parte de este Atlético de Madrid-Elche, que de momento marcha empate a 0 con el cuadro local llevando la iniciativa, pero de momento Aitor Lagunas, bienvenido de nuevo, sin generar grandes situaciones de peligro. Sí, es verdad que al final sí que tal vez a través de esa intensidad se ha conseguido un arreón en el que han caído algunas opciones, pero realmente a lo largo de los 45 minutos lo hemos dicho, ¿no? Que hemos visto un Atleti un pelín falto de una de las que son sus señas de identidad, ¿no? El coraje, el arrojo, el ímpetu, la intensidad, en resumen, que le ha hecho pues merecedor de tantos elogios y de tantos títulos en estos últimos 3 años desde que llega el Cholo Simeone. Saltan los jugadores del Atlético de Madrid al terreno de juego. De hecho, ya hace un rato que están esperando a los futbolistas del Elche. No sé si desde abajo, Carol, aprecias algún cambio de alguno de los dos equipos. Nada, no, ninguno. No hay cambios ni en el Elche ni en el Atlético de Madrid. Además del Elche, durante el descanso no ha calentado nadie. Por parte del Atlético de Madrid lo han hecho todos, excepto Moyá. Bueno, pues vamos con los mismos. 22 futbolistas en esta segunda parte que está a punto de arrancar. El Atleti, dejando atrás la eliminación en Liga de Campeones, no quiere descabalgarse de esa pelea por estar en la máxima competición continental la próxima temporada. Rueda de nuevo la pelota en el Calderón, juega el Atleti, envía a la derecha para que distribuya Gavi. Pelota larga del capitán. La lucha Raúl García, la salvó sobre la misma línea. El que se suma al ataque Siqueira, que va a meter el centro. El envío de Siqueira se queda cortito tras tocar en un defensor. Consigue sacarla a la defensa del Elche. Buen detalle de Godín. Entrega el uruguayo para Coque. Buena entrega hacia el espacio. El remate arriba de Griezmann.
Acción por el costado izquierdo del Atleti, el servicio, la asistencia, el pase fue de Siqueira, no había fuera de juego, remate de Griezmann arriba, la primera de la segunda parte, se la apuntamos al Atleti. Sí, aquí sí que hemos visto, ¿no?, esa combinación rápida por parte del equipo local y la primera intervención. Está Siqueira tendido sobre el terreno de juego, no sé si se ha hecho daño al pisar, hace un gesto, además señala el césped como si se hubiera hecho daño. Tienen que saltar las asistencias del Atlético de Madrid. Ha sido en la jugada que estábamos viendo repetida, ¿no?, en ese pase, luego cuando va a recuperar la posición, cuando retrocede Siqueira es cuando se va al suelo, ¿no, Carol? Sí, creo que sí, por eso te digo que es que creo que debe pisar mal, porque él mismo señalaba el punto del césped donde se había hecho daño, se lo señalaba a sus compañeros y se duele de un tobillo, creo. Hay jugadores calentando del Atlético de Madrid en el banquillo hoy de Simeone o del Mono Burgos, porque el Cholo está sancionado, el portero Moyá, Arda Turán, Joao Miranda, Juan Fran, Saúl, Mario Mandzukic y Raúl Jiménez. No se sabe si es exactamente en el momento en el que golpea ese centro, pero sí que es verdad que el tobillo... Tienen que hacer el cambio, porque están llamando ya a un jugador que estaba calentando. Es Juan Fran. Sí, viene Juan Fran. Sí, es Juan Fran. Además había puesto ya el Mono Burgos a calentar a alguno de sus hombres. Entre ellos no estaba Juan Fran, pero se ha puesto a calentar y nada, prácticamente sin calentamiento va a saltar al terreno de juego. Bueno, pues se acelera el cambio de Guillermo Siqueira. Le están aplicando ese spray en el tobillo, pero no tiene ninguna pinta, Carol, imagino que lo estás viendo tú mejor que nosotros, de poder continuar el exjugador del Granada. No, es que además le cuesta muchísimo apoyar el pie. Le está diciendo al doctor que creo que no puede. Le saluda ahora el Mono Burgos y Juan Fran terminándose de poner las espinilleras porque el cambio es inminente. Bueno, pues un datito, un ingrediente más para ese rompecabezas que tiene el lateral zurdo durante toda la temporada del Atlético de Madrid. Sí, lo comentábamos, ¿no?, durante la primera mitad, el papel de Gámez. Buena acción de Torres, el remate de Torres lo tapa Titón. Otra para el Atleti en apenas 3 minutos de la segunda parte. Que sí que está encontrando estos huecos ahora a las espaldas de los defensores del Elche, y en la primera que tuvo Antoine Griezmann se ha lesionado Siqueira en ese centro. No sabemos si en ese momento preciso de poner el centro, sí que es verdad que da la sensación de que a lo mejor apoya mal el pie y por ahí es por donde se ha lastimado el tobillo. En cualquier caso, pues al final Gámez, presuponemos, irá a banda izquierda, Juan Fran ocupará su carril natural, el derecho. Y vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona Siqueira, que hoy volvía a ser titular. Centro al segundo palo, intenta despejar Samu, será saque de esquina para el Atleti. De momento no sé si es algo circunstancial porque había un saque de banda, pero Carol, parece que Juan Fran se ponía en la izquierda, ¿no? Sí, ahora mismo está hablando con Gavi. Vamos a ver dónde se sitúa después de este saque de esquina, y Siqueira ya en el banquillo y le están poniendo hielo en ese tobillo. Lanzamiento desde la esquina, el centro al interior del área pequeña. Consiguió despejar el Elche, prolonga Garry Rodríguez. De primeras Gavi, que no conecta con Raúl García. Problemas para Enzo Rocco, hay falta. Pelota para el Elche y supongo que ahora sí, Carol, podremos ver si Gámez va al lateral zurdo para dejarle a Juan Fran el carril diestro o si Juan Fran reemplaza directamente a Siqueira en el lado izquierdo de la zaga. No, yo creo que Juan Fran se queda en la derecha y es Gámez el que pasa a la izquierda. Sí, sería un poco lo lógico, ¿no?, teniendo en cuenta también los precedentes. Hemos visto a Gámez ocupar esa banda como decíamos, ¿no?, hasta en 6 de los últimos 8 partidos. Pero es verdad lo que tú comentabas, que justo en el momento en el que sale, Gámez está sirviendo un saque de banda. Incluso en el partido frente al Real Madrid vimos como en saques de banda el propio Gámez cambiaba de lateral para servir él los saques de banda también desde la derecha. Están calentando ya en la banda 3 hombres del Elche, son Cristian Herrera, Álvaro y Arqués, y también por parte del Atlético de Madrid lo hacen Mandzukic, Arda Turán y Saúl. Bueno, estamos hablando de las opciones más ofensivas que tienen ambos entrenadores en el banquillo. Sí,
Sí, sí. En el caso del Elche realmente son futbolistas como Cristian, como Álvaro, que le pueden dar una velocidad más a lo mejor con respecto a lo que estamos viendo. En el caso del Atleti, Mandžukić y Turán, bueno, pues son dos futbolistas que en situaciones y en condiciones normales son titulares, ¿no? Después está Saúl, que, bueno, pues que tuvo esa participación en el encuentro de Champions frente al Real Madrid en la primera mitad, y que yo creo que es un futbolista todavía joven, que probablemente le va a venir bien curtirse en según qué batallas, pero al que yo creo que el Cholo también tiene que ir mimando poco a poco, ¿no? Después de esa sustitución en el descanso frente al Madrid. Marca jugada Fajir, el centro del primer palo, el segundo remate por parte del Elche, lo intentaba Mosquera. Despeja Diego Godín. Cisma. Apertura hacia el costado izquierdo. Devolución de Fajir sobre Mosquera. De primeras Adrián, otra vez Fajir y otra vez Mosquera. Llega muy forzado ante la presencia de Juanfran, que evita el saque de esquina. Jiménez. En largo el ex de Danubio. Despeja el Elche. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Se da la vuelta Fernando Torres. Detiene la jugada Clos Gómez. Había falta sobre el delantero de Atleti. Sacan rápido los chicos de Simeone. Sube por la derecha Juanfran. Gavi. Balón al espacio de Thiago. Buena incorporación de Juanfran, que puede centrar. Servicio de Juanfran al primer palo. Ahí está Torres. Se le hizo de noche a Torres. Se le hizo de noche a Fernando Torres. Llegó a tiempo el zaguero del Elche. Ahí se ha salvado el cuadro franjiverde. El saque de esquina para el Atlético de Madrid. Anduvo rápido Adrián González para rebañarle ese balón a Fernando Torres. Buscó controlar, y ahí en el área pequeña es complicado, ¿no? Que la defensa de un equipo de primera división te deje esa posibilidad, ¿no? De parar la pelota, acomodar el cuerpo y después golpear. A lo mejor si hubiese buscado una solución más rápida, aunque también es verdad más compleja, como hubiera sido el golpeo de primeras, pues hubiese tenido alguna opción más de al menos complicarle la vida a Titón. Cartulina amarilla para Jonatas por protestar. Le decía que había falta y no ese saque de esquina previamente, así que ve la tercera cartulina amarilla del partido, la segunda para un hombre del Elche. Ahí está el córner de Atleti, envía el segundo palo, se la come Titón en la salida. Parecía que alguien le había obstaculizado, que le había impedido llegar a ese balón. No sé si amigo o enemigo, sea como sea. Escampó el peligro sobre la portería del Elche. Y ahí tenemos la acción repetida previa al saque de esquina, en la que se lleva la amarilla Jonatas, la tercera del partido. Segunda para un futbolista del Elche. Griezmann. Entrega a Juanfran para Thiago. Balón vertical de Thiago. De primeras Gavi. Sube Juanfran. En zona de remate ya están Griezmann y Torres. Sigue Juanfran, que aguanta, que mete el centro, envía al punto de penalti, el remate de Coque, el toque de Griezmann y gol. ¡Gol! Del Atleti en el 54. ¿Quién si no? Gol de Antoine Griezmann. El remate de Coque de primera hasta el centro, desde el costado lo sacó Titón con un palmeo excelente, pero muy atento al balón rechazado. Metió la cabeza Antoine Griezmann para marcar su 21º tanto en esta Liga BBVA. Marca el campeón, marca el Atleti, marca Griezmann. Atlético de Madrid 1, Elche 0. Bueno, desde que ha entrado Juanfran Torres estamos viendo cómo está percutiendo con muchísimo acierto, con muchísima insistencia por ese carril zurdo que tanto ha sufrido durante la primera mitad ya con Raúl García, cuando quien ocupaba ese lateral era Gámez, ¿no? Pero insisto, con la entrada de Juanfran pues se están redoblando los esfuerzos, se están redoblando también las conexiones con Coque, las líneas de pase aparecen, y en este caso Griezmann vuelve a aprovechar una de sus cualidades, que es la
ese olfato goleador que está demostrando en el Atlético. Quedan 5 jornadas más lo que reste de este partido y 21 tantos para Antoine Griezmann. Yo creo que es una cifra estratosférica, ¿no? Que habla muy en favor del futbolista francés, el primero, pero también del Cholo Simeone, que ha sabido adaptarlo, que ha sabido darle la confianza, incluso cuando no comenzó la temporada viendo tanta puerta y con alguna duda por los 30 millones desembolsados, y al final se ha confirmado como un grandísimo fichaje Antoine Griezmann. Es una obviedad, Carol, un gol lo cambia todo. Esto lo sabemos desde que el fútbol es fútbol. Me refiero al ambiente en el Calderón, que se ha venido bastante arriba, ha subido un poquito la mayonesa después del gol de Griezmann. No sé si eso ha tenido algún reflejo también en el área técnica. Sí, es que mira, ahora mismo la gente coreando Atlético de Madrid y además votando algunos en sus butacas. Es verdad que lo ha celebrado también, lógicamente, todo el banquillo del Atlético de Madrid. Ese tanto de Griezmann, que como comentaba Aitor Lagunas, ya suma 21 en lo que llevamos de temporada en la Liga BBVA. Y ojo que con este gol Antoine Griezmann iguala la racha de 5 jornadas consecutivas marcando, que ya lo había conseguido Diego Costa, pero ahí está ahora el jugador francés. Telita, qué joya tener un delantero que marca 5 semanas o 5 partidos consecutivos. Y diría que también había otro registro, que era el de 3 dobletes seguidos, que ahora se le pone a tiro. Es decir, que había conseguido Fernando Torres con el Atlético de Madrid. Ahora mismo, si Griezmann consigue marcar otro tanto, igualaría esa plusmarca que ostenta su compañero ahora, su compañero el Niño. Sí, porque además son en 3 jornadas consecutivas, ¿no? Correcto. Marcar ese doblete. Ahí está Griezmann, que quiere más. Centra de primeras, buscando la entrada por sorpresa de Torres. Se quedó el balón Faisal Fajir, pelota arriba. No llega Jonatas, vuelta a empezar para el Atleti. Jiménez. Balón en diagonal de Gavi. Coque recibe el ofrecimiento de Gámez. De primeras el lateral zurdo para Thiago. Juega en defensa el equipo de Simeone. Ahí está Gámez. Coque. Balón vertical de Gavi. Corta el centro del campo del Elche. Balón al espacio para que corra Raúl García. Puede llegar. Ahí está el servicio de García. El segundo palo sin problema. Está Titón. Llegó a tiempo Raúl García para meter ese centro, destacándose como si fuera un extremo en el costado derecho del ataque del Atleti. Pero la jugada no tuvo consecuencias para la zaga del Elche. Un Elche que yo creo que tendría que proponer algo más ahora, ¿no? Ya no digo desde el punto de vista táctico, pero al menos a través del juego buscar enhebrar alguna acción que le permita pues intimidar un poco y romper esta cadencia que está en la que está entrando el partido y que parece, ¿no?, que nos conduce a un final de encuentro bastante plácido para el Atlético de Madrid. Bien, es verdad que el Elche apenas en ningún momento ha buscado algo más que no sea, pues a lo mejor salir lo menos dañado posible de este partido, que hasta cierto punto se puede considerar como una molestia en el tramo final que le queda al equipo de Fran Escribá y en esa pugna, en esa lucha por conseguir la permanencia. Apertura de Adrián. Se incorpora al ataque Cisma. Entrega para Coro con Faisal Fajir. Elabora con calma el equipo de Fran Escribá. Y está el centro de Cisma buscando a Jonatas. El rechazo a la pelota para Rodríguez. Sigue Rodríguez. Se cruza en su camino Thiago. Se queda con la pelota del Atleti. Coque. Cede Griezmann para Jesús Gámez. Otra vez Coque. Gavi. Raúl García, pelota al espacio, lo hizo muy bien Gavi para aparecer como extremo. El centro de Gavi buscando a Torres, a punto de rematar Fernando Torres. Lo evita y saca el balón Enzo Rocco.
presión muy difusa, defensa escalonada. Yo creo que por parte del Elche se están cometiendo unos cuantos errores de grosor, de calibre, frente a un equipo tan letal como es el Atlético de Madrid, que es verdad, en la primera mitad a lo mejor no salió con el cuchillo entre los dientes, pero si en esta segunda aprovecha y aprieta el acelerador, a lo mejor puede hacer daño de verdad al Elche, ¿no? Y ojo, algunos jugadores que veo sufriendo, por ejemplo a Samu, el lateral del Elche, que le he visto ya un par de veces o tres intentar estirar los gemelos. Hay algunos ya con algunas molestias. Mala entrega de Jonatas, insiste el brasileño, aparece Coro en el frontal, le puede pegar Coro, bloqueó con todo Diego Godín. Es posible que Samu esté acusando la falta de costumbre a la hora de competir en un entorno tan exigente como este. Sí, el escenario, es verdad que ya habían debutado tanto Samu como Gálvez con el primer equipo, pero claro, no es lo mismo a lo mejor que hacerlo en un partido en el que, por mucho que el planteamiento sea tratar de salir lo más indemnes posibles de un escenario mayúsculo como es la casa del campeón, pues por mucho que ese sea el planteamiento, no dejas de estar participando de 3 puntos que podrían ayudarte, ¿no?, en esa tarea de conseguir la permanencia. Y es verdad que el contexto competitivo pues varía, ¿no?, de hacerlo en el ilicitano a hacerlo en el primer equipo frente al Athletic. Gámez tira el caño, sigue Gámez, que amaga con el centro, el servicio de Gámez buscando a Griezmann, se lo queda Titón. Cisma, buena recuperación de Gavi, le acompaña Raúl García, otra vez Cisma frenando el avance del Atleti. Saque de banda para Juanfran. Raúl García se anima desde ahí, el disparo de Raúl García, gol. ¡Gol! Del Atleti en el 62. Gol de Raúl García, recibió muy lejos de la portería, se animó el futbolista de Atleti desde fuera del área, le pegó ajustado al palo. No sé si Titón pudo hacer algo más, pero la pelota acabó dentro. Es el segundo del Atleti, marca Raúl García. Atlético de Madrid 2, Elche 0. Sí, gol inopinado, ¿no? Sorprendente para empezar la distancia, para continuar además el recurso del Navarro de golpearle con la zurda. Y desde luego, si digo sorprendente, pienso especialmente en Titón, ¿no?, que no la vio venir, le bota mal, le bota cerca. Carol además nos lo podrá confirmar, pero se ha regado el césped del Calderón durante el descanso, y eso pues a lo mejor se ha liado en contra del arquero polaco. Sí, efectivamente, han regado y bastante durante el descanso todo el césped del Calderón, y bueno, es el gol número 5 de Raúl García en lo que llevamos de temporada en la Liga. Y además el jugador navarro se acercó hasta el banquillo, le dijo a todos sus compañeros que se levantaran y a todos los fisios del Atlético de Madrid, e hicieron una piña todos para celebrar el segundo tanto del encuentro. Bueno, pues ahí está el segundo del Atleti. Se le pone el partido negro al Elche. Recordamos, aparte del portero Manu Herrera, Lombán, Arqués, Cristian Herrera, Álvaro Jiménez, Franco Fragapane y Damián Suárez en el banquillo. No sé si este segundo tanto, Carol, ya nos permite adivinar algún movimiento en el cuadro de Fran Escribá. Pues la verdad es que no, de momento continúan calentando los mismos que estaban por parte del Elche y del Atlético de Madrid. No he visto ningún movimiento de momento. Está Fran Escribá, manos en los bolsillos, ahora mismo brazos cruzados, siguiendo muy de cerca a sus jugadores, pero de momento nada, ningún movimiento. Godín. Entrega Oblak para Jiménez. Otra vez Diego Godín. El que presiona es Faisal Fajir. Esperando el Atlético que el Elche se estire, que el Elche presione. Desplaza en largo el guardameta esloveno. Bueno, y la afición que se viene arriba, esto yo creo que también habla muy bien en favor del cambio que se ha operado en el Atlético de Madrid desde la llegada del Cholo Simeone, ¿no? Alguien hablaba en estos días incluso de una pequeña refundación en la moral o en la propia identidad del equipo, que equivocadamente yo creo que durante mucho tiempo siempre estuvo pegada a la mala fortuna, a la falta de títulos. Bueno, hoy estamos
Se ha recordado ese trofeo de la Copa Intercontinental de 1975. En fin, no hay muchos equipos en el mundo que tengan una Copa Intercontinental, por lo tanto, hasta qué punto era cierta esa leyenda del Pupas. Y en cualquier caso, qué mérito ha tenido el Cholo de reconvertirla, de hacerla olvidar, y ahora mismo de generar este orgullo que, a pesar de estar en una semana que ha sido complicada para los seguidores atléticos, pues siguen estando con el equipo, siguen estando contentos. Hay 10.000 niños hoy en la Ribera del Manzanares, y yo creo que eso es un poco lo que destila este periodo, ¿no? Se puede ganar, se puede perder. Es verdad que a lo mejor ha habido errores puntuales en algunos momentos de la campaña, pero en general el pueblo atlético está orgulloso con su equipo. El ambiente tiene poco que ver, Carol, comparado con el tramo final de la primera parte, cuando hacíamos especial mención al silencio, al poco bullicio que había en el Calderón. Sí, había como demasiada frialdad, ¿no?, entre los aficionados, pero no, es verdad que ahora parecen haber despertado del todo, están animando a los suyos. Y en cuanto a lo que comentaba Aitor Lagunas, es que además desde el cuerpo técnico del Atlético de Madrid se llama mucho a esa unión, ¿no?, con la afición. El otro día recuerdo que el Cholo decía que sus aficionados deben sentirse orgullosos de lo que ha conseguido el equipo, y que siempre tienen que ir con la cabeza bien alta. Por cierto, está ya preparándose Saúl, que va a ser el segundo cambio en el equipo del Cholo Simeone y dirigido por Germán el Mono Burgos. Bueno, pues movimientos en el centro del campo, nómina de posibles jugadores reemplazados, con Thiago, con Gavi, con Coque, con Raúl García. ¿Qué te parece? Sí, decíamos, ¿no?, que es un futbolista joven, que quizá a lo mejor tuvo que pagar el peaje de esa juventud en un partido de la máxima exigencia esta semana en Champions. Y además es un futbolista ilicitano, nacido en Elche, hermano también de Aarón Ñíguez, que futbolista que hoy no está por sanción. Correcto, si no, esa circunstancia probablemente nos ha hurtado un duelo fratricida, entre comillas, entre los dos Ñíguez, ¿no? Un jugador, Saúl, por cierto, que ha pasado por los 3 equipos madrileños en edad formativa, tanto por la fábrica madridista en infantiles, después por los cadetes y los juveniles del Atlético de Madrid, pero después también ya en etapa profesional con el Rayo Vallecano. Nos quedamos con ese detalle, la repetición del gol de Raúl García, porque lo cierto es que en el último momento, antes de sacar, Juanfran pisa la línea, lo cual haría inválido el saque de banda. Ahora bien, si hay que ponerse tan pejigueros con esto, vamos a repetir todos los saques de banda. Hay cambio, Carol. Sí, se retira Thiago, que ahora mismo es despedido con aplausos por parte de la afición. Él los devuelve desde el césped y está preparado Saúl, pero sí, dice, porque decía Germán el Mono Burgos que no, que paraban el cambio. ¿Qué ha pasado? Pero el árbitro ya lo había indicado. Siguen dándole instrucciones a Saúl en la banda, ¿eh? Ah, no, es que modifica al jugador en principio elegido para ser reemplazado, ¿no? Se tenía que ir Thiago y ahora Raúl García. Sí, les ha dicho, además Thiago estaba marchando del terreno de juego, pero al final es Raúl García el que abandona el rectángulo. Vamos a ver si es que tiene algún problema, alguna lesión al jugador navarro, porque el que entra en su lugar es Saúl. Bueno, pues síguelo de cerca, Carol, a ver qué le pasa a Raúl García, que sí que parece que está hablando con los fisios, ¿no? No, se iba con el Mono Burgos con cara como de que no se estaba terminando de encontrar bien, no terminaba de tener buenas sensaciones. Ahí está Saúl en su primera participación, intenta combinar con Fernando Torres. Atapa Premislav Titón, cerquita ya de los últimos 20 minutos del partido. Dime, Carol. Se lleva Raúl García las manos al muslo izquierdo. Se acercan ahora los fisios para tratarle, le están preguntando, pero el jugador se señalaba el muslo izquierdo. Bueno, ahí tendríamos una explicación, ahí lo vemos. A esta sustitución, cuando en principio a lo mejor sí que es verdad que Thiago, que se estaba retirando, y que ya se retiró también en esta semana en el partido frente al Madrid en Champions, a lo mejor podía ser otro de los candidatos a tomar algo de aire, algo de respiro. Y está preparado Álvaro para saltar al terreno de juego por parte del Elche. Bueno, pues primer cambio en el cuadro de Fran Escribá, va a entrar Álvaro Jiménez. Ahí está Coque, balón al espacio. Lo metió ahí prácticamente de memoria el jugador del Atlético de Madrid. Es córner favorable al cuadro rojiblanco. Muy bien rebañado por parte de Gámez, este saque de esquina. Ahí tenemos a Álvaro Jiménez, el ex del Mallorca, preparado para entrar al terreno de juego.
Será la primera variante que introduzca Fran Escribá, que del banquillo, aparte del portero Manu Tinea, Lombán, Arqués, Cristian Herrera, Fragapane, Suárez y el mencionado Álvaro Jiménez. Toca en corto Coque para Griezmann. Gámez se la devuelve a Coque. De nuevo Gámez, está vigilando el internacional español de no meterse en fuera de juego. El envía al segundo palo. A la segunda la bloca Premis Laciton. Cisma. Pelota arriba de Cisma, corta Thiago. Otro boleón del Elche, buscando a su referencia en ataque, buscando a Jonatas. El que saltaba era Rodríguez. Fajir, de nuevo con Rodríguez. Buena maniobra de Faisal Fajir, tira el desmarque por delante suyo Ferran Corominas. Recibe en el costado izquierdo Domingo Cisma. Ahora sí, Coro para Cisma otra vez. Fajir. Se suma al ataque Samu. Samu encontrando a Jonatas en el interior del área. Anticipó Diego Godín, evita el saque de esquina Gámez. Gámez se la regala a Rodríguez. Centra Rodríguez, pelota en la frontal, se da la vuelta a Coro. El remate de Coro. Ha colocado en Gavi, insiste Cisma. Centro de Cisma, toca Coro, la estaba esperando Jonatas. Muy atento Jesús Gámez para echar la pelota a córner, porque estaba ya con la escopeta cargada Jonatas de Jesús. Sí, ha corregido aquí el lateral malagueño un poco el error que ha cometido a la hora de despejar esa pelota desde el córner, y que ha originado toda esta segunda acción de ataque de un Elche que ahora va a renovar su frente de ataque con la aparición de Álvaro. Sí, va a entrar Álvaro al terreno de juego y el jugador que se retira en este momento es Rodríguez. Muy poquito del internacional por Cabo Verde. Iba a decir poquito de prácticamente todo el ataque del Elche, ¿no? Porque no ha habido demasiada participación ni de Fajir, tampoco desborde por parte de Corominas y de Rodríguez. Y apenas pues un poquito el físico de Jonatas. Lanzamiento al segundo palo, buena la dejada, el remate arriba. La cazó Adrián, pero el chute se marchó por encima de la meta defendida por Oblak. Será saque de meta para el Atlético de Madrid. Adrián, que forma parte hoy de esa dupla en el centro del campo junto con Mosquera ante la ausencia de Pasalic. Buen jugador el croata cuando actúa con Mosquera, hoy, como decimos, ausente por esa sanción que probablemente, bueno, pues como ya hemos dicho, intencionada, buscada para encarar el tramo final de la temporada limpio y totalmente tranquilo. Corriendo Coro por el costado izquierdo, le frena Jiménez, la pelota salió, sí. El saque de banda favorable al Elche, que intenta reaccionar después de esos dos goles en menos de 10 minutos, tantos anotados por Griezmann y por Raúl García. Error de Adrián. Fuerza el saque de banda Coque, pelota para el Atlético de Madrid. Indicó falta el colegiado, la pelota sigue siendo para el Atleti, asomándose el partido al último cuarto de hora en una situación, en un registro del que el cuadro colchonero parece tener bastante controlado el asunto. Sí, mira, estábamos viendo ahora a Gálvez recuperar esa posición. No es ni Mayweather ni Pacquiao, pero el jugador cordobés está rindiendo a un buen nivel en una posición en la que no es bien la suya. Él es un centrocampista defensivo, eso es verdad, es un pivote defensivo, un stopper, pero hoy no está sufriendo en demasía, tratando de cumplir por ese Lombán que está convocado, pero que no está siendo de la partida porque está percibido, y precisamente para prevenirle de cara a un partido, entienden en el cuerpo técnico del Elche,
con más exigencia, con más significado, como es el del Deportivo entre semana. Acción a pelota parada favorable al Atlético de Madrid. Se ubican en la barrera Samu y Ferran Corominas. Preparado Gavi, que espera la autorización de Clos Gómez. Ahí está el lanzamiento de Gavi, despejado por Álvaro Jiménez. La busca otra vez Griezmann. Saúl se revuelve dentro del área. Intenta despejar el Elche, sigue Saúl, la pone Saúl para Griezmann. Gol. ¡Gol! Del Atleti en el 76. Repite Antoine Griezmann. Se durmió la defensa del Elche, se hizo con ese balón el cuadro del Cholo Simeone. Servicio de Saúl, tenso el primer palo para el toque de primeras de Griezmann, que de esta forma eleva su registro en Liga BBVA a 22 dianas en esta campaña. Doblete de Griezmann, que sigue batiendo récords. Atlético de Madrid 3, Elche 0. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Una acción en la que aquí da la sensación de que Samu se mete en problemas a la hora de, o no consigue desembarazarse de esa pelota, y al final eso genera una segunda oportunidad para un Atlético de Madrid. Bien Saúl en el centro y muy bien Griezmann, como suele ser en el habitual, en un partido en el que quizá no ha estado tan presente, no ha marcado tanto, dijéramos, las acciones de ataque del Atleti, pero que sí que ha ayudado a desequilibrar, está claro, con dos tantos que preveníamos, ¿no, Carol?, que podían constituir, si se lograban, una plusmarca como la que realizó el Niño Torres en la temporada 2003-2004. Sí, efectivamente, si antes lo hablábamos, Aitor, ahora mismo Griezmann lo ha conseguido, no solamente marcar esas 5 jornadas consecutivas, sino también 3 jornadas consecutivas, hacer un doblete y marcar 2 goles en cada uno de los encuentros en los que ha podido participar Antoine Griezmann. Por cierto, que ha aprovechado Fran Escribá justo después del gol para hacer un nuevo cambio, el segundo cambio en el Elche. Se ha retirado Jonatas del terreno de juego y ha entrado Cristian Herrera. Y otro que está preparado ya para entrar, será el último cambio en el Atlético de Madrid, es Raúl Jiménez. Veremos a quién reemplaza al mexicano, pero de entrada en el Elche, delantero por delantero. Sí, los dos jugadores quizá a lo mejor que tenía con más minutos, con más tiros pegados, entre comillas, Fran Escribá, son los que han aparecido ahora. Los dos son jugadores de ataque. Y Raúl Jiménez, bueno, está claro que quizá a lo mejor opta por darle descanso a Griezmann. No sé, también a lo mejor para Torres es complicado el seguir sin ver puerta. Que bien lo ha hecho Thiago, le pega a Thiago, disparo lleno de intención, buscando esa rosca al palo más alejado de su posición. Será saque de meta para el Elche. Aplaude con ganas la hinchada del Atlético de Madrid. Bueno, parece que hay cambio, ¿no, Carol? Sí, os iba a decir que esta ovación que vais a empezar a escuchar o que escucháis ya es para Antoine Griezmann, el goleador de la tarde-noche. Se retira ya del terreno de juego, aplaude también, devuelve ese aplauso el jugador francés del Atlético de Madrid a todos sus aficionados, y va a entrar en su lugar Raúl Jiménez. Es obvio, es de perogrullo, pero qué temporadón de Griezmann. Brutal, 22 goles. 22 goles y además la sensación de un futbolista que no está todavía en su techo, que está creciendo, que está mejorando, que está aumentando sus prestaciones y su propia visión de sí mismo como un jugador con galones, ¿no?, en un equipo grande como es el Atlético de Madrid y probablemente también en la selección francesa. En fin, yo insisto, ¿no?, la temporada no comenzó demasiado bien, pero ya lo decía Van Nistelrooy, los goles son como el ketchup, cuando al principio a lo mejor el bote está atascado, luego golpeas y empieza a salir a chorro, ¿no? Y en este caso es el caso de Griezmann, que desde luego no deja de dar salsa en forma de goles, y lo que decíamos, ¿no?, ahora mismo con 3 jornadas consecutivas marcando dobletes, es que claro, porque tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi que lo tapan un poco todo, pero si no, lo de Griezmann también sería muy llamativo, Y 24 años tiene ahora, el jugador francés. Todavía mucho fútbol por delante, muchos años. Ay, quién los pillara, Entrando por la izquierda el Elche, le envía al interior del área. Lo deja correr Jesús Gámez.
El saque de banda va a favorecer al Atlético de Madrid. Estamos en los últimos 10 minutos del partido. Ya con el 2-0 comentábamos la situación de confianza, de control, de tranquilidad para los chicos del Cholo Simeone. Ahora con un gol más de ventaja se acentúa todavía más esa situación de preponderancia en el partido. Parece que está ocurriendo en este segundo acto todo lo que quiere que pase el Club Atlético de Madrid. Sí, no sé si también por parte del Elche es que ya entre la situación institucional que ya hemos comentado, ¿no? Complicada, a 3 semanas de que se tenga que dirimir un pago con Hacienda, etcétera. Independientemente de eso, bueno, pues es verdad que después viene el partido frente al Deportivo el miércoles, Málaga, Villarreal, Athletic Club, en fin, el calendario es un calendario que le va a exigir y que probablemente pues en el día de hoy no era un momento, entendía Fran Escribá, para redoblar los esfuerzos, pero eso sí que es verdad. Yo creo que eso se ha acabado transmitiendo, se ha acabado transluciendo, ¿no? que era un partido que no se terminaba de creer el Elche, y quizá más por la falta de tono, por la falta de gas del Atleti, le ha costado tanto abrirlo, le ha costado tanto romperlo al equipo local. Salió un falso Oblak, el disparo de Coro desde muy cerca, ahora sí lo toca, ahora sí lo palmea a córner el portero del Atlético de Madrid, que en la primera salida Carol no estuvo demasiado fino. No, además se quedaba un poco mirando a sus compañeros, pero terminó por sacarla. Marca jugada Faisal Fajir. Lanzamiento de Fajir, envío muy cerrado, ha conseguido tocar en el primer palo Cristian Herrera. El disparo, o el intento de disparo, mejor dicho, es de Mosquera. Se escora Ferran Corominas, pelota atrás, el centro de Álvaro Jiménez, que finalmente no llega. Recortó y a la segunda le quitó la pelota a Coque. Perseverante Álvaro, entregándole la pelota a Coro. Coro al suelo, se impone Jiménez, otra vez el otro Jiménez, en este caso Álvaro. El saque de banda para el Atlético de Madrid. 2 Jiménez con G, lo cual no es fácil de ver. Sí, bueno, y aún falta Raúl Jiménez, que ese sí que es con J. Arriba Gámez. Tocó Saúl, pero longa Raúl Jiménez. Intenta bajar esa pelota el Elche. Se le mete por el medio Thiago. Toca de primeras Faisal Fajir hacia el costado izquierdo. Domingo Cisma. Sigue Cisma. Balón al frontal. Se anima desde esa posición Adrián González. Balón para Oblak. De todas maneras, más allá del planteamiento en el día de hoy, que no digo que no, a lo mejor no pueda ser acertado para los intereses de un equipo que además no cuenta con una plantilla demasiado extensa. En fin, yo creo que ahí Fran Escribá es quien mejor conoce cuáles son sus fuerzas y cómo las distribuye de cara a este tramo final de la temporada. Pero más allá de eso, creo que es necesario, y comentábamos antes, ¿no? En el caso de Griezmann está un poco tapado a lo mejor por las grandes figuras que sí que existen en nuestra liga. En el caso de Fran Escribá me da la sensación de que es una labor que no sé si ha recibido el elogio que merece, ¿no? O ha generado la atención que quizá otros entrenadores, que ojo, por ejemplo Paco Gémez me parece que es un tipo genial, que es una propuesta muy atrevida, y que entiendo que se lleve muchas veces los focos, pero yo creo que cuando hablamos de Fran Escribá estamos hablando de un técnico que está haciendo las cosas muy bien. Consigue la primera temporada, cuando coge el Elche, el ascenso a Primera División después de 25 años de ausencia. El año pasado consigue la permanencia. Este año está encaminado, está bien encaminado, a pesar de una situación, como decimos, institucional complicada. Y de hecho, fíjate, junto con Paco Gémez y con Gaizka Garitano, son los únicos 3 entrenadores del puesto 11 hacia abajo de la clasificación que no han sido destituidos, ¿no? Bueno, yo creo que, insisto, la labor de Fran Escribá en el Martínez Valero merece, aunque sean 4 palabras de elogio y de reconocimiento. A punto de entrar en los últimos 5 minutos del partido. Cisma. Aguanta Cristian Herrera.
dejando para Pedro Mosquera. Preparado Arqués, será el último cambio en el Elche. En este caso estamos hablando de un debut en primera división. Sí. Y bueno, insisto, como cuenta con esta plantilla limitada, con las lesiones y también con las 3 sanciones de Víctor Aarón y Pasalic, pues al final va a recurrir a 3 canteranos. Estás cerquita de Arqués, Carol, ¿cómo le ves? A escasos minutos de debutar en primera, jugador del Elche licitano de 23 años, ex de la cantera del Villarreal, del Valencia, y que en el día de hoy se estrena en primera división reemplazando a Pedro Mosquera. Sí, ha estado calentando además prácticamente toda esta segunda mitad. Debuta en este momento en primera división. Arqués, se ha retirado un Pedro Mosquera, es el jugador que se retira del Elche para que entre su compañero Arqués y debute, como decís, en primera división. Perdió la pelota Álvaro Jiménez. Realizados ya todos los cambios en el partido con las entradas de Álvaro, de Cristian y de Arqués en el Elche. Y las de Juanfran, Saúl y Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid. Se detiene Adrián, que la cambia toda. Buscaba esa aparición por la derecha de Ferran Corominas. Le envió fuera Jesús Gámez. Sí, a pesar de contar con 2 jugadores con muy buen pie en el pivote, ¿no? Como son Mosquera y el propio Adrián, que por cierto, Adrián sí que le hemos visto descolgarse además en disparos, en un par de zurdazos, tanto en la primera como en la segunda parte. No ha conseguido el Elche conectar con claridad con esa línea de 3 cuartos en la que han ido apareciendo pues Coro, Faisal Fajir, ahora evidentemente Álvaro, antes también Rodríguez. No ha sido capaz, no lo ha conseguido, y vamos a ver cómo evolucionan los primeros minutos en la máxima categoría de este Arqués, que también responde un poco al mismo patrón, un patrón de centrocampista, de mediocampista con buen pie, con último pase, con claridad en la gestación de la jugada. Un jugador que se ha recorrido unos cuantos equipos en toda la Comunidad Valenciana. Jiménez. Recupera Domingo Cisma, parece que se ha lastimado el lateral zurdo del Elche. Ajeno a esa circunstancia, sale por la derecha el equipo de Fran Escribá. ¿Decías, Carol? Decía que Domingo Cisma es verdad que se quedaba tendido sobre el terreno de juego, pero se levantó prácticamente al instante. ¿Cómo respiran el Mono Burgos y Escribá por ahí abajo? Últimos minutos ya de un partido que parece solucionado para el Atleti, claro. Bueno, pues sí, el Mono Burgos bastante más tranquilo, manos a la espalda, sigue sin sentarse, por mucho que dé la impresión de que esto está resuelto para el Atlético de Madrid. Su entrenador, hoy su primer entrenador, está de pie, paseando en la zona técnica, y Fran Escribá tampoco se ha sentado prácticamente en ningún minuto del encuentro, brazos cruzados. Ha estado comentando varias cosas con su segundo, con Josep Alcácer, pero ahora mismo ya supongo que esperando que concluya este encuentro. Godín. Balonazo del futbolista uruguayo, no pudo controlar de forma satisfactoria a Samu Martínez, que además parecía que había tocado la pelota, con lo cual el saque de banda, como reclamaba el Mono Burgos, en principio parecía que podía favorecer al Atlético de Madrid. Sí, ahí vemos al Mono, que va con el chándal y con el cronómetro. Hablábamos antes, José, de esos entrenadores que veían los partidos fumando tal, y por ejemplo uno de los que me... Lo del crono es bastante old school, ¿eh? Lo del crono es, sí, pero es que es cool, básicamente, ¿no? Es casi profesor de educación física, pero uno de los que se nos viene a la mente, evidentemente, y no podemos dejar de recordarlo, es el Luis Aragonés, ¿no? El sabio de Hortaleza, que fíjate, a colación de esta celebración o de esta conmemoración del 40 aniversario de la consecución de la Intercontinental por parte del Atlético frente a Independiente del Bocha, de Bocchini, fíjate, estamos hablando de todo un mito del fútbol argentino, pues Luis Aragonés era el entrenador de aquel Atlético de Madrid en la primera temporada. Consigue la Copa Intercontinental, Aragonés, que venía de perder la Copa de Europa el año anterior como jugador, incluso marcando el gol en la final,
que al final no serviría de nada por la repetición. 3 minutos de añadido, chicos. Qué buen balón a la espalda de la zaga. Y estaba el remate tapado por Oblak. En el agregado la ha tenido Álvaro Jiménez. Ya estamos dentro del descuento, dentro de la prolongación determinada por Clos Gómez. Una prolongación que nos llevará al minuto 93. Pues ahí la ha tenido el Elche, con ese disparo cruzado de Álvaro. Sí, rapidez en el espacio y bien respondido por parte de Oblak. Excelente el centro, el remate, cabeza desviado. La ha vuelto a tener el Elche con ese toque desde muy cerca de Adrián González. De haber cogido portería, tenía pinta de que a Oblak le pillaba del todo desprevenido, porque el remate fue muy rápido, fue una acción muy veloz. Fue muy rápido incluso para el propio Adrián, ¿no? Que a lo mejor no le dio tiempo de colocar bien la cabeza, de girar completamente el cuello y de poner el balón lejos del alcance del propio Oblak. Carol, desde tu ubicación, no sé si has podido estar echando un vistazo a cómo vivía el partido el Cholo Simeone, al que veíamos ya muy cerquita de la salida de las gradas. Sí, yo desde donde yo estoy, desde luego no lo he podido ver. Sé que estaba, por lo que comentabais, en uno de los palcos, ¿no? Pero yo no lo he podido ver. Ahí estaba ya haciéndose fotos con un hincha que se lo requería. El partido está finiquitado para el Atlético de Madrid, que deja atrás la eliminación en Liga de Campeones. Por cierto, tarjeta para Coque. Cuarta del partido, se ríe Simeone. Y cartulina también para Gavi, por protestar. Pues nos vamos ya a 5 entonces. Hombre, la plancha de Coque creo que es evidente, llega con el pie y sí que golpea claramente al futbolista del Elche. La tarjeta por protestar de Gavi, en fin, ya sabemos, venimos de la expulsión hace 2 horas de Jordi Alba, que eso ya hay una serie de circunstancias que nosotros desde aquí evidentemente no podemos valorar, no sabemos qué es lo que ha habido, si ha habido insultos, si ha habido insistencia por parte del futbolista, y hasta qué punto también luego la tolerancia del colegiado tiene que ver en este tipo de tarjetas. Y le seguía apretando Godín al árbitro a pesar de que queda 1 minuto para acabar el partido. Y de que no he visto a ningún árbitro que modifique una tarjeta o modifique una decisión por mucha insistencia que ejerce el jugador. Torres se la lanza larga, acelera, se va al suelo, se está pidiendo falta. No la indica el colegiado, no aprecia nada punible en esa acción de Mario Arqués. Busca el Elche la última de este partido de la jornada 33. Samu. Cambio de orientación de Faisal Fajir. Buen cañito de Álvaro, llegó en la ayuda a Coque. Salva el saque de banda del internacional español, que se acaba metiendo en un lío. Continuaba Álvaro, será saque de esquina, dentro ya, o excedido, mejor dicho, el minuto 93. Así que igual al Elche no le da tiempo ni siquiera de sacar. Sí, harían bien en apretar, en tratar de darse prisa si quieren tener posibilidad de maquillar un poco el marcador. Bullicioso Álvaro, me está resultando en ese punto a lo mejor más participativo de lo que había sido por ejemplo Rodríguez. Puede ser la última del partido. El centro al segundo palo, intenta rematar el Elche, la pelota desviada tras el toque de cabeza de Adrián. Ahí muere el partido, ahí se acaba el choque. Atlético de Madrid 3, Elche 0.